Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video para este curso, para estas herramientas en línea del curso de ingreso a la UNAM. Vamos a resolver el día de hoy la segunda evaluación, que no habíamos podido subirla, pero sí, vamos a checarla y ya pues para que vayan viendo cuáles fueron sus errores, si es que hicieron el examen, porque de los ciento y tantas personas que están en el grupo, solo 34 fueron las que hicieron el examen. Acá están arriba, 34, a comparación de la primera evaluación que le hicieron 50 y tantos. Entonces, también para las personas que se fueron incorporando al grupo posteriormente o en estos últimos días, pues bueno, para que la puedan ir checando, no se preocupen si se la perdieron, simplemente presten atención a las preguntas y igual que la vez pasada, yo les aconsejo que puedan ir copiando las preguntas, inclusive algunas cuantas están en el banco, por ahí las pueden ir revisando, algunas otras no, pero pues para que las vayan teniendo, ¿vale? Entonces, lo mismo que la vez pasada, no hay un orden en específico, todo fue aleatorio, entonces vamos a empezar a resolver conforme ya lo tengo. Aquí está el formulario para poder llenar los datos y aquí nos encontramos con la primera pregunta. Me dice, relaciona las propiedades de los ácidos y de las bases. Y aquí yo tengo ácido y base y tengo diferentes propiedades. Estas propiedades nosotros la habíamos visto en la parte de agua, cuando les presentábamos ácidos y bases, y habíamos dicho que los ácidos tienen un sabor agrio y que también los ácidos al reaccionar con metales liberan hidrógeno gaseoso, es decir, ácido iría con el inciso A y con el inciso D, ¿vale? Y las bases van a ser jabonosas, cambian el papel tornasol de rojo a azul, ojo, si fuera ácido sería al revés, de azul a rojo, y tienen un sabor amargo, entonces sería 2 que le corresponde a base, 2 con B, con C y con E. Entonces, la respuesta correcta sería este inciso de acá. Uno con A y con D y 2 con B, con C y con E. Esa es la respuesta correcta para esta pregunta. Siguiente pregunta. Se dice que es un ácido fuerte porque se ioniza completamente en agua. Ojo, ahí nos están hablando ya directamente de un ácido fuerte y nosotros ya conocemos 6 ácidos fuertes. Dentro de estas opciones de respuesta, ¿quién sería nuestro ácido fuerte? Este de aquí, el ácido clorhídrico. Recuerden que tenemos 6 ácidos fuertes, que son los que están apareciendo aquí, que es el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido yodídrico, el sulfúrico, el perclórico y el nítrico. Tenemos 6 posibles opciones de respuesta, pero solo nos va a aparecer una. Y en este caso, ¿quién es el que nos aparece como ácido fuerte? Es este, el ácido clorhídrico. Siguiente pregunta me dice, propiedad gracias a la cual un mosquito puede caminar sobre el agua. Esta pregunta la resolvemos por ahí con un concepto llamado tensión superficial. Esta sería la respuesta. Recuerden que les habíamos comentado yo en propiedades del agua que la tensión superficial así le íbamos a definir como la propiedad del agua gracias a la cual un mosquito puede caminar sobre ella y que la tensión superficial iba a ser una acumulación de varios puentes de hidrógeno. Entonces, respuesta correcta, tensión superficial. Siguiente pregunta. ¿En cuál de las siguientes reacciones se forma una sal? Esta pregunta ya la habíamos visto en un taller de resolución de dudas y la decidí añadir aquí para ya poderla responder bien una vez visto el tema de tipos de reacciones, pero vamos a volver a verla. ¿Qué tipo de reacción me genera una sal? Hay una reacción que se lleva a cabo mediante dos sustancias, una llamada ácido y otra llamada base, y la interacción entre esa sustancia ácido y base me va a dar como producto sal y agua. Esa es una reacción que nosotros llamamos reacción de neutralización y que también podríamos llamar como reacción de doble sustitución. Entonces, aquí me están preguntando por una reacción de neutralización. ¿En cuál de las siguientes reacciones se forma una sal? Y en donde tenemos una reacción de neutralización, en donde se va a formar una sal, es en este inciso de aquí. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de enlace presenta la molécula de agua? El enlace que habla de una sola molécula de agua, ojo, ahí es nada más una sola molécula de agua, va a ser un enlace covalente polar. Recuerden que cuando vimos la unidad número 2, cuando les presentábamos esta unidad,
Decíamos que al agua le íbamos a conocer como el disolvente polar universal por el tipo de enlace que presenta. Entonces, si nos habla de una sola molécula de agua, es el enlace covalente polar. Siguiente, ¿mediante qué enlace se unen las moléculas de agua? Lo que les mencionaba de la pregunta pasada. Aquí nos están hablando de moléculas de agua, no solo de una. Y aquí tramposamente colocamos el enlace covalente polar. Pero si nos están hablando de varias moléculas de agua, la respuesta correcta es puentes de hidrógeno. Recuerden que los puentes de hidrógeno son atracciones a distancia entre moléculas de agua. Siguiente, si en una disolución acuosa de ácido nítrico se prende un foco intensamente, quiere decir que el ácido nítrico es, y nos ponen ahí las diferentes opciones de respuesta. Ojo, nos dice que en una disolución un foco prende intensamente. ¿Qué es lo que va a pasar? También nos están diciendo que está en disolución. Observemos aquí que el ácido nítrico es un ácido fuerte y nos están dando las opciones de electrolito débil, ácido débil, electrolito fuerte y una base. Primero, ¿qué es lo que yo puedo descartar? Pues este inciso, ¿no? El de base, porque si estoy diciendo que se llama ácido nítrico, no puede ser una base. Ahora nos quedaría como electrolito débil, ácido débil. También puedo descartar el ácido débil porque yo ya sé que el ácido nítrico es un ácido fuerte. Entonces me quedaría nada más electrolito débil y electrolito fuerte. Pero como me está diciendo que se encuentra en disolución y que un foco prende intensamente, es decir, que es buen conductor de la electricidad, yo lo voy a llamar electrolito fuerte, porque es un buen conductor de la electricidad. Siguiente pregunta, ¿en qué opción se muestran ácidos fuertes? Aquí tenemos que seleccionar dos ácidos fuertes en un mismo inciso. Recuerden que nosotros tenemos 6 ácidos fuertes que van a estar apareciendo nuevamente aquí para que los sigamos teniendo presentes. Son el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido perclórico. En este caso yo tengo que identificar dos en un solo inciso. Y aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues sería este inciso de acá, en donde yo tengo el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. ¿Por qué? De entrada, en el primer inciso, tengo un ácido débil, que sería el ácido acético, con un ácido fuerte, que sería el ácido sulfúrico, pero me están hablando de puros ácidos fuertes, entonces este lo descarto. Luego abajo tengo el ácido sulfúrico, empezamos bien, es un ácido fuerte, pero abajo tengo el ácido carbónico. No sería un ácido fuerte, sino sería un ácido débil, entonces aquí también lo descarto. En el 3 tengo un ácido débil, que sería el ácido sulfuroso, y tengo una base que es el amoníaco. Y no me están hablando de ácidos fuertes, entonces por tener la base lo descarto y me queda únicamente como el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. Luego abajo me dice, cuando una disolución alcanza la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada, se le conoce como solución. Ojo, palabra clave aquí me dice la máxima cantidad de soluto. Bueno, no palabra clave, sino más bien frase clave sería la máxima cantidad de soluto que puede disolverse. Si alcanzamos nosotros la máxima cantidad de solubilidad, estamos teniendo una solución saturada. Recuerden que una solución saturada es cuando alcanzo la máxima cantidad que se puede disolver en un disolvente a una temperatura dada. Y cuando yo excedo de esta máxima cantidad, ya es una solución sobresaturada. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta es saturada. Siguiente pregunta. El papel tornasol en presencia de un ácido toma un color, mientras que en la base es, ojo, estas propiedades del papel tornasol ya la habíamos visto cuando les presentábamos que era un ácido y que es una base. Recordemos que recordemos que el ácido en presencia del papel tornasol, más bien el papel tornasol en presencia de un ácido, vira o toma un color rojo cuando es un ácido, mientras que cuando es una base es azul. Entonces, donde tengo primero rojo y luego azul es en este inciso de acá, en el de aquí abajo. Entonces, esta es la respuesta correcta. Este que dice violeta y verde y amarillo y rojo, pues totalmente descartados. Luego abajo me dice, ¿cuáles son las unidades de velocidad de reacción? Esto también lo vimos cuando vimos tipos de reacciones. Y me estaban ahí comentando simplemente las unidades de la velocidad de reacción. Estos son mol por segundo. ¿Sale? Estas son la respuesta correcta, mol por segundo. Recuerden que podemos interpretarlo como cuando vamos en un automóvil, que decimos que nosotros recorremos tantos kilómetros en una hora, pues algo así en una reacción, que se consumen o se producen tantos moles de reactivo o producto por cada segundo de reacción. Entonces, respuesta correcta, mol sobre segundo.
Luego, ¿cuál es la molaridad de una disolución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución? Aquí empezamos con los problemas de molaridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues recuerden que en molaridad tenemos una fórmula, ¿no? Él va a estar aquí apareciendo arriba, que me dice que la molaridad se define como N, que es el número de moles del soluto, dividido entre los litros totales. En este caso, de la fórmula de la molaridad, ya conozco únicamente directo los litros. Me hace falta conocer los moles de soluto. ¿Quién sería mi soluto? El hidróxido de sodio, ¿no? Recuerden que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces a mi soluto, es decir, al hidróxido de sodio, lo primero que tengo que hacer es calcular su masa molar, que ya lo estamos haciendo por acá. Y me dice que la masa molar del hidróxido de sodio es de 40 gramos sobre mol. Es decir, que una mol lo hacen 40 gramos de hidróxido de sodio, ¿cierto? Y eso es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio, ¿cierto? Pero no nos estamos metiendo con el número de Avogadro. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya que conocemos la masa molar, pues esta masa que me están dando en el problema, convertirla a moles. Hacemos nuestra regla de 3 como ya sabemos, y yo digo que una mol lo hacen 40 gramos, y el problema me está dando 20 gramos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico los 20 gramos por una mol, y luego lo divido entre los 40 gramos. O simplemente yo puedo decir que si una mol lo hacen 40 gramos y yo tengo 20 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? Pues por mera lógica, como es la mitad de la masa que hace una mol, pues voy a tener media mol, ¿no? Porque estamos de acuerdo que una mol lo hacen 40 gramos. Y si tengo 20 gramos, pues es medio mol. Recuerden que si uno aumenta, todo aumenta. Y si una disminuye, todas disminuyen. Me refiero a mol, masa y moléculas. O el número de Avogadro. Entonces ya conozco el número de moles, que es 0.5 mol. Y ya conozco los litros de solución, que son 2 litros. Entonces ya ocupo la fórmula de molaridad, en donde me dice que tengo 20 gramos, es decir, media mol, y los voy a dividir entre los 2 litros. Entonces 0.5 entre 2 me da como resultado 0.25. Y recuerden que las unidades de molaridad de mol sobre litro se sustituyen por la letra M de molaridad. Entonces la respuesta correcta sería este primer inciso de acá, 0.25 molar. Siguiente, cuando observamos que el pH de una disolución no cambia, decimos que tenemos una solución. Ojo, ahí el término clave de esta pregunta es: observamos que el pH de una disolución no cambia. Recuerden que cuando tenemos en una disolución que el pH no cambia, o que prácticamente no cambia cuando se le añade una nueva sustancia, o cuando tenemos una solución o una sustancia X, estamos hablando de una solución buffer. ¿Sale? Recuerden que esta solución buffer también es llamada como amortiguadora, y lo que hace es justamente eso, amortiguar los cambios de pH. Entonces, cuando nosotros leamos en una pregunta que se observa que el pH de una disolución no cambia o que prácticamente no cambia, estamos hablando de una disolución buffer. Siguiente pregunta: ¿es un contaminante del aire formado por la combustión de hidrocarburos? Esta pregunta igual hasta la podemos responder con los tipos de reacción. Aquí me está hablando por una reacción de combustión, y nosotros ya sabemos cómo se lleva a cabo una reacción de combustión, ¿no? Aquí tenemos el modelo general. Me dice que una reacción de combustión se lleva a cabo gracias a un combustible, que es algo fósil que se puede quemar, más un comburente, que es el oxígeno. Y esa reacción entre el combustible, perdón, y el comburente me va a dar como productos CO2, es decir, el dióxido de carbono, más agua. Entonces me dice que es un contaminante del aire formado por la combustión de hidrocarburos, pues el contaminante sería el CO2, el dióxido de carbono. ¿Por qué no podemos poner el dióxido de azufre si es uno de los principales promotores de la lluvia ácida? Pues porque me está hablando de una reacción de combustión, y en una reacción de combustión yo no tengo al dióxido de azufre o al monóxido de nitrógeno o al metano como producto de una reacción de combustión. Entonces, respuesta correcta, dióxido de carbono. Luego abajo me dice: el enlace de las sales se rompe cuando son disueltas en agua, formando que permiten conducir la electricidad. ¿Qué tipo de enlace presentan las sales? Hablemos, por ejemplo, del cloruro de sodio, de una sal binaria. ¿Qué tipo de enlace presenta si tengo un metal unido a un no metal? Pues el enlace que voy a presentar sería un enlace iónico. Entonces este inciso de aquí y este inciso de aquí yo los puedo totalmente descartar, ¿cierto? Esos enlaces los podemos descartar
y me quedaría nada más el segundo y el cuarto, ¿no? Que es en donde tengo un enlace iónico. Ahora, recordemos que las sales disueltas en agua son aquellas que permiten conducir la electricidad de manera eficaz o de buena manera. Y cuando sucede eso en disolución, lo llamamos electrolito fuerte, ¿cierto? Porque permite conducir la electricidad. Entonces la respuesta correcta sería este inciso de aquí. Iónico y electrolitos fuertes. Perdón ahí que se medio movió la preguntilla. Siguiente pregunta. El soluto es de una disolución con pH de 11. Tenemos que ver ahí qué tipo de sustancia tenemos a partir del valor de pH que nos dan. Recuerden que la escala de pH va desde el 0 al 14, en donde entre el 0 y antes del 7 son sustancias ácidas, el 7 cerrado es una sustancia neutra, y después del 7 y hasta el 14 son básicos o alcalinos. Entonces, pues me están dando un valor de 11, es decir, está después del 7 y antes del 14 o hasta el 14. Entonces la sustancia que yo tendría según ese valor de pH sería una sustancia básica, ¿ok? Luego abajo me dice, ¿cuál es la opción que representa la reacción del dióxido de carbono con el agua para formar el ácido carbónico? Uy, esta pregunta tal vez pudo haber generado alguna confusión, pero si nosotros sabemos bien nomenclatura, pues no va a haber ningún problema. Si me está hablando del dióxido de carbono o del dióxido de carbono, ahí no hay ningún problema. Se utiliza el bi o el di para hablar de dos átomos de oxígeno, pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues identificar al dióxido de carbono en los incisos de respuesta. Y, por ejemplo, en el primer y en el segundo inciso yo puedo descartarlos porque tengo monóxido de carbono, es decir, nada más tengo un átomo de oxígeno, cuando me está diciendo dióxido de carbono, es decir, dos átomos de oxígeno. Entonces el primer y el segundo inciso los descarto. Ahora me quedo con el tercero y el cuarto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí para poder llegar a la respuesta correcta? Pues como me dice que es entre el dióxido de carbono y el agua, pues yo voy a buscar del lado de reactivos dióxido de carbono y agua. Entonces, en donde tengo nada más dióxido de carbono y agua, es en este tercer inciso de acá. El cuarto lo puedo descartar porque me dan H2O2 y este es un compuesto llamado peróxido de hidrógeno o que comúnmente lo conocemos como agua oxigenada. Entonces, este inciso lo puedo descartar y me quedo con el tercero. CO2 más agua me produce ácido carbónico. Y esta es la fórmula del ácido carbónico, H2CO3. Siguientes dos preguntas. Primero, el indicador de pH azul de bromotimol vira en amarillo a azul en un rango de 7 a 7.6. Si se tiene una disolución con un pH de 5, ¿qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador? Ok, esta pregunta vi que a algunos les generó, o más bien no a algunos, sino a la gran mayoría les generó una cierta confusión. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ver el indicador que me están dando, ¿no? Que es el azul de bromotimol. Y ver también a qué color vira, a partir de un primer color, a qué color cambia y también el rango de pH en el que ocurre este cambio. Primero, me están diciendo que vira de amarillo a azul, es decir, que empezamos de un color amarillo cuando tenemos este indicador y después va a cambiar a color azul, ¿cierto? Entonces el color inicial es amarillo y va a cambiar o va a virar a un color azul, ¿sale? Esa es la transición, el viraje. Y esto me está diciendo que ocurre en un rango de 7 a 7.6 hablando de la escala de pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a cambiar de color amarillo a color azul cuando yo tenga un rango de pH entre el 7 y el 7.6. Es decir, que para que se vuelva de color azul, yo debo de tener un rango o un valor de pH, perdón, que esté dentro de este rango, entre el 7 y el 7.6. Ahora me están diciendo que tengo una disolución con un pH de 5, es decir, con un pH menor al rango de pH en donde ocurre el cambio de amarillo a azul. Entonces me están preguntando qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador. Pues bueno, como se encuentra fuera del rango de viraje, es decir, a donde vira o a donde se torna de color azul, el color que yo voy a esperar es el color antes de la transición, es decir, el color amarillo, porque se encuentra antes o más bien se encuentra fuera del rango de pH en donde se convierte o donde torna el color azul.
Entonces, el color que yo estoy esperando al agregarle en las gotas de indicador de azul de bromotimol a una disolución que contiene un pH de 5 es un color amarillo. Abajo se coloca ácido clorhídrico en un recipiente. Pausa, paréntesis. Ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Ok? Seguimos. Al introducir los cables que cierran un circuito eléctrico para encender un foco, este enciende intensamente. Si se sustituye por el compuesto ácido acético, CH3COOH, paréntesis, es un ácido débil, la luz del foco baja de intensidad. Con base con lo anterior, se puede decir que él es un ácido, por lo que se ioniza completamente. Ojo, ya prácticamente en lo que estuve leyendo la pregunta, pues ya les di la respuesta. Me están diciendo que tengo el ácido clorhídrico y el ácido acético y tengo que encontrar ahí una relación que sea correcta. Primero analizamos, como les dije, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, mientras que el ácido acético es un ácido débil. Entonces, tengo que ver qué es lo que necesito completar con base a lo que me piden. Me dice, con base en lo anterior, se puede decir que él es un ácido, por lo que se ioniza completamente. Aquí podríamos tener tal vez dos posibles opciones de respuesta, que el ácido clorhídrico sea fuerte y que el ácido acético sea débil, cosa que sí tenemos dentro de las opciones, ¿no? Que es esta de acá, la primera del ácido acético que es un ácido débil y la última que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Cuál escogeríamos aquí? ¿Por qué tenemos dos posibles opciones de respuesta que están bien? ¿Cuál escojo para que esté válido? Pues escojo según lo que me dice la pregunta. ¿Y cómo voy a saber cuál es la que me está pidiendo la pregunta? Por este último término, se ioniza completamente. Y el que se ioniza completamente va a ser el ácido o la base fuerte. Son los que se ionizan completamente y permiten que se conduzca bien la electricidad, es decir, un electrolito fuerte. Entonces, si se ioniza completamente, yo voy a tener que estar hablando de un ácido fuerte. Y donde me está diciendo eso es en este último término. Me dice que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo que se ioniza completamente. Aquí tenemos el opción, o más bien, perdón, el inciso correcto. Ácido clorhídrico que es fuerte, un ácido fuerte. Siguiente, una disolución cuyo pH es 2 indica que el soluto es una sustancia, ojo, si se encuentra entre el 0 y antes del 7 es una sustancia ácida. Y como el 2 si se encuentra entre el 0 y antes del 7, yo voy a decir que es una sustancia ácida. Y siguiente, para que se lleve a cabo una reacción de combustión es necesario un combustible y un comburente, ¿no? Cosa que ya habíamos visto en una pregunta anterior, que es así como se lleva a cabo una reacción de combustión. Y nada más repaso, el producto de esta reacción es dióxido de carbono más agua. Por aquí está apareciendo el modelo general de la reacción. Siguiente pregunta. Relaciona las siguientes columnas relacionadas con sustancias ácidas, bases y neutras. Aquí voy a simplemente relacionar con el tipo de pH y esto igual les repito, los podemos resolver conforme lo que vimos cuando les presentábamos ácidos y bases o un pH de ácido y base. Eh, Recordemos que las sustancias ácidas son las que van a tener mayor concentración de iones de hidrógeno o que también se les puede conocer como protones, es decir, esta de acá, los hidrógenos con una carga positiva. Las bases son los que tienen la mayor concentración de iones de hidróxido o de OH con carga negativa, es decir, estas de acá. Y las neutras o una sustancia neutra, recuerden que es un punto, pues así como lo dice el nombre, es un punto neutro, es un punto medio entre el ácido y la base. Entonces, ¿cuál sería la relación correcta en donde me diga que las ácidas tienen la mayor concentración de iones de hidrógeno, que sería el 1 con A, y las bases son las que tienen la mayor concentración de iones de hidróxido, es decir, de OH, es decir, 2 con C. Y luego me dice que las neutras tienen la misma cantidad de iones de hidrógeno que de hidróxido, es decir, 3 con B. Entonces, respuesta correcta sería la que tuviera 1 con A, 2 con C y 3 con B, es decir, esta opción de acá.
Últimas tres preguntas. Vamos a decir, calcula la molaridad de una disolución de 7 gramos de hidróxido de potasio en 100 mililitros de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, igual utilizamos la fórmula de molaridad, que es la molaridad se define como el número de moles entre litros totales. Y ya sabemos quién es el soluto y quién va a ser el disolvente. Por ejemplo, aquí el soluto sería el hidróxido de potasio y el disolvente serían los 100 mililitros de agua. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues de entrada dos conversiones, ¿no? Estos gramos yo los tengo que transformar a mol y estos mililitros yo lo tengo que transformar a litros o convertir a litros porque la fórmula me lo pide en litros. Entonces de entrada hacemos lo más fácil, que es la conversión de mililitros a litros. Yo digo que un litro contiene 1000 mililitros y yo tengo 100 mililitros, entonces ¿cuántos litros voy a tener? Voy a tener 0.1 litros, ¿ok? Y aquí calculo la masa molar del hidróxido de potasio, ya aquí ya la tengo y hago la conversión, ¿no? Como lo habíamos hecho anteriormente. Una mol contiene tantos gramos de hidróxido de potasio y a mí me están dando 7 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar la masa que me están dando del hidróxido de potasio por la cantidad de moles y dividirla entre los gramos que hacen una mol de hidróxido de potasio. Y con esto ya tengo el número de moles. Ahora ya conociendo el número de moles, divido ese número de moles que son los que yo tengo en los 7 gramos y los divido entre 0.1 litros, ¿no? Porque los 100 mililitros de agua equivalen a 0.1 litros. Y ya llegó la respuesta correcta, que sería esta de aquí. Respuesta correcta. Siguiente pregunta. Al agregar a una disolución de hidróxido de sodio se torna y esto da un rango de pH de... No, esto se da en un rango de pH de... Entonces me están diciendo que al agregar una sustancia a una disolución de hidróxido de sodio, se torna a tal color y esto da un rango de pH de... Bueno, vamos a ver. Yo tengo que utilizar un indicador ácido-base. No sé si lo habíamos comentado cuando habíamos visto indicadores ácido-base, pero se los comento en este momento. De entrada, para fines del examen, por favor, todas las áreas, principalmente área 2, apréndanse esta pregunta. Cuando les hablen de esto de una disolución de hidróxido de sodio, es decir, una sustancia básica, el indicador de pH que nosotros tenemos aquí por excelencia universal, entre comillas, para este tipo de sustancias para base es la fenolftaleína, ¿ok? Entonces apréndanse esta pregunta. Estamos hablando de al agregarle fenolftaleína a una disolución de hidróxido de sodio se torna. Recuerden que por ahí váyanse a su tabla de indicadores ácidos y bases. Siguiente pregunta. Al agregar a una disolución de hidróxido de sodio se torna y esto se da en un rango de pH de... Pues bueno, aquí estos indicadores ácidos y bases que tenemos aquí ya se los habíamos presentado cuando habíamos visto justamente ese tema, indicadores de ácidos y bases. Y no recuerdo si por ahí lo habíamos comentado que se aprendieran dos indicadores ácidos y bases que teníamos ahí en esa tabla. Me parece ser que sí, que eran todo lo relacionado con la fenolftaleína y todo lo relacionado con el papel tornasol, ¿no? Que lo habíamos retomado después cuando les presentábamos ácidos y bases. Pero ¿esto qué va? A que en este caso, en esta pregunta, vamos a estar hablando de un indicador llamado fenolftaleína, no el verde de bromocresol, sino vamos a estar hablando de la fenolftaleína. ¿Cómo vamos a saber que estamos hablando de la fenolftaleína? Porque estamos teniendo aquí una sustancia básica. Y si nosotros nos vamos a nuestra tabla de indicadores ácidos y bases, en donde tenemos las coloraciones, que es incoloro y básico, esta sustancia prácticamente, o más bien este indicador prácticamente sirve para sustancias básicas, ¿no? Por el rango de pH en donde ocurre la transición de incoloro a rosa mexicano, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de la fenolftaleína, porque estamos hablando de una base. Entonces, aquí debería de decir completo, al agregar fenolftaleína a una disolución de hidróxido de sodio, se torna, es decir, ya estamos teniendo una base, entonces al color que se va a tornar a una base va a ser el rosa mexicano, y esto se da en un rango de 8.3 a 10, hablando de el pH, ¿ok?
Entonces, esta respuesta de acá sería la respuesta correcta. Es decir, donde me hable de la fenolftaleína, del rosa mexicano y del rango de pH en donde ocurre la transición, que es de 8.3 a 10. Última pregunta. A 70 grados la solubilidad del cloruro de potasio es de 50 gramos por cada 100 centímetros cúbicos de agua. En el laboratorio, un estudiante mezcla 75 gramos de cloruro de potasio con 100 centímetros cúbicos de agua a una temperatura de 70 grados centígrados. Por lo tanto, la disolución, si no mal recuerdo, esta pregunta ya también la habíamos checado en un taller de resolución de dudas. Me parece ser que en el último lo habíamos checado. Pero vamos a ver. El valor de la temperatura lo podemos hacer a un lado totalmente, es simplemente para despistar. Ya vimos que en ambos casos me están diciendo que la temperatura es la misma, pero lo que hay que observar primero es el valor de la solubilidad. Me están hablando de la sustancia del cloruro de potasio y me están diciendo que por cada 100 centímetros cúbicos de agua es capaz de disolverse 50 gramos. ¿50 gramos de qué? Pues del cloruro de potasio. Entonces, pues ese es el valor, digamos, base, ¿cierto? La solubilidad en la cual yo me voy a basar. Luego me dice que en el laboratorio un estudiante mezcla 75 gramos de cloruro de potasio. Ojo, estamos hablando de la misma sustancia por obvias razones. 75 gramos de cloruro de potasio con 100 centímetros cúbicos de agua a la misma temperatura que teníamos inicialmente. Entonces tenemos la misma cantidad de agua de la solubilidad y la solubilidad me dice que únicamente por cada 100 centímetros cúbicos de agua es capaz de disolverse 50 gramos. Pero aquí el estudiante en 100 centímetros cúbicos de agua mezcla 75 gramos de cloruro de potasio. Es decir, excede este valor de acá, que es el valor de la solubilidad. Y cuando excede el valor de la solubilidad, nosotros tenemos una solución que está sobresaturada. Entonces, el primer y el tercer inciso la podemos descartar. Ahora vamos a ver cuál es el correcto. Sabemos que está sobresaturada. ¿Por qué sobresaturada? Porque excede el valor de la solubilidad. Entonces decimos que está sobresaturada y de estos 75 gramos únicamente se van a disolver 50, que es lo que me está diciendo la solubilidad, y van a sobrar 25 gramos de cloruro de potasio que no se disuelven. ¿Por qué van a sobrar 25 gramos? Porque si a 75 le quitamos 50, pues quedan 25 gramos, ¿no? Y esos 25 gramos son los que están de exceso, son los que no se van a poder disolver. Entonces respuesta correcta es esta. Está sobresaturada y le sobran 25 gramos de cloruro de potasio que no se disuelven. Entonces, con esto finalizamos la segunda evaluación. Por ahí, por favor, chequen sus preguntas. Las personas que no pudieron hacer la evaluación, no se preocupen. Simplemente yo les aconsejo que copien estas preguntas. De todos modos, este material lo tienen aquí a disposición de ustedes a la hora que quieran. No se van a borrar. Y si llega a haber alguna otra duda, pues por favor escríbanme. Por ahí había muchas dudas con esta evaluación y con algunas preguntas. Espero haber sido lo más claro posible y disipar todas esas dudas. Entonces, pues nada, estudien mucho chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo. Saludos.